Juan, capítulo 13. Versículos 12 al 14. Y vamos a ver un poco el tema sobre el maestro. Jesús, el maestro. Juan capítulo 13, versículos 12 al 14. ¿Ya lo tienen? Y dice así: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa, les dijo: ¿sabes lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Este asunto de lavar los pies los unos con los otros en la iglesia, algunos de nosotros los congregados lo hemos sacado fuera de proporción y lo hemos hecho un ritual de parte de la iglesia. O sea que hemos convertido algo que la iglesia debe hacer, y literalmente se lavan los pies los unos con los otros, y eso no es lo que está dando a entender aquí Jesús. Y es un poco, más bien es mucho más profundo que eso. Lavarse los pies en los tiempos bíblicos, o sea, en tiempos de Jesús, no era cuestión de ceremonia o actividad religiosa, sino una forma necesaria de higiene, debido a que en aquellos tiempos no había zapatos cerrados y todo el mundo traía sandalias, había polvo por donde quiera, los caminos no estaban empavimentados, y tal vez podías pisar una cosa por aquí, otra cosa por allá, y los viajes mayormente eran a pie. El que tenía un burro, el que tenía un camello, el que tenía un caballo, ya andaba viajando como nosotros ahora en carro, y era menos probable que los pies se les fueran a ensuciar, pero era una cosa de higiene, ¿sí? Los caminos polvientos y sucios crearon la necesidad de lavarse los pies constantemente. Sin embargo, en la mayoría de las culturas, la actividad de lavar los pies de alguien estaba relegada a las clases más bajas. O sea que solamente los siervos, solamente los esclavos, cuando llegaba alguien a la casa de alguien, se le ofrecía agua para que se lavara los pies, y era la persona que servía, el sirviente, el criado, lo que tú le quieras llamar, era quien asistía a la persona en lavar los pies y secar los pies. Y aquí tenemos el relato que Jesús lava los pies de sus discípulos. Ahora, Jesús había mandado a los discípulos a hacer todos los preparativos para la cena, para la última cena, lo que nosotros tenemos ahora como ordenanza en la participación de la cena del Señor. Pero ellos prepararon todo esto, prepararon todos los preparativos, fueron y agarraron el pollino, fueron y prepararon el salón donde iban a comer, y fueron a comprar todo lo necesario para la Pascua que había de celebrarse. Mientras ellos iban en camino ya para la celebración, lo vas a encontrar ahí en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 24, donde los discípulos van discutiendo quién será el mayor. ¿Quién será el mayor entre todos nosotros? ¿Quién será el que va a tomar la posición al brazo derecho de Jesús? ¿Y quién será el que tomará la posición al brazo izquierdo de Jesús? Y de ahí en adelante, ¿quién seguirá en posición? ¿Quién será el más grande? ¿A quién escogerá Jesús para que se quede como maestro cuando Él ya no esté? Y todas estas cosas, ellos estaban discutiendo cosas de la carne que tú y yo a veces nos encontramos discutiendo, que no tienen ningún sentido y no tienen nada de espiritual.
Entonces ellos llegaron al lugar donde iban a compartir la cena con Jesús y adivina qué, no se lavaron los pies. Y una de las cosas estudiando este asunto es que no se lavaron los pies, iban del camino y si tú lees el pasaje, si tú lees todo el contexto, te vas a dar cuenta que ya estaban sentados a la mesa y estaban comiendo y a media cena Jesús se levanta de la mesa y se quita su túnica y se ciñe una toalla y va y agarra agua y trae agua y les lava los pies a sus discípulos. Y eso solamente nos da a entender algo, o sea que, y no era costumbre que entre personas que eran de la misma altitud en la sociedad, no era acostumbrado a lavarse los pies. O sea que estas personas no se lavaban los pies los unos a los otros, tenían que ser los de más bajo nivel, tenían que ser los criados, los siervos, los esclavos que lavaban los pies. Por ejemplo, cuando llegaron aquí, todos podían ver a Jesús como una persona, el maestro, es el ungido de Dios, es el Cristo, y todos podían lavar los pies a Jesús, pero entre ellos los unos a los otros no se iban a lavar los pies porque eran del mismo nivel, especialmente después de que ellos habían estado discutiendo quién será el mayor. Y podemos imaginarnos esta escena. Vamos a suponer que por ahí un atrevido entre la cena del Señor le dice a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Hemos estado viajando, te voy a lavar los pies para poder cenar. ¿Cómo sería el escenario si ese individuo o ese discípulo únicamente lava los pies de Jesús, pero no los pies de los demás? Porque con los demás soy igual. Entonces, para no verse obligado a tener que lavar los pies de los demás, porque le estaba lavando los pies a Jesús, nadie se ofreció a lavar los pies los unos de los otros. Y este asunto era muy raro que se diera, que una persona del mismo nivel le lavaba los pies a la otra. Y eso se hacía entre las personas del mismo nivel porque se tenían mucho amor, mucho cariño, mucho respeto, se apreciaban demasiado. Pero aquí, con los discípulos, especialmente en este evento, ninguno se atrevió a hacer tal cosa, por no querer ir y hacer a la otra persona. Se puede especular, pero es un asunto de que Jesús lavó los pies a sus discípulos, y eso es lo que quiero que estudiemos un momentito. Eso es lo que yo quiero que miremos. Jesús se para de la mesa y lava los pies a sus discípulos. ¿Y quién era Jesús? ¿Un siervo? ¿Un esclavo? ¿Un cualquiera? Jesús mismo dice, ustedes dicen que yo soy maestro y Señor. ¿Y qué dice Jesús? Y dicen bien, porque lo soy. ¿Sí? Entonces, ahí no está demandando que nosotros en la iglesia nos lavemos literalmente los pies los unos a los otros. Ahí está hablando de cosas interiores que tú y yo tenemos en nuestro interior, o sea, en el corazón, las cuales necesitamos echar fuera para poder servirnos apropiadamente como Él manda y como a Él le gusta. Y por cosas que nosotros guardamos en nuestro corazón, hay veces que ni siquiera nos saludamos los unos con los otros. Yo me he encontrado muchas personas en la calle o en la tienda que tal vez han estado aquí, que los he conocido, sé sus nombres, y ¿sabes qué hacen cuando me miran que por ahí ando? Se hacen los locos y se van para otro lado. Haz de cuenta que no me miraron. El que más me pasmó, yo iba en la camioneta y estaba parada la persona ahí esperando que pasaran los carros, y me paré mero enfrente de esta persona y le decía así, y como que estaba viendo para adelante, dije, ok. Pero ¿sabes por qué? Porque hay cosas en nuestro corazón que no estamos dispuestos a soltar, así como los discípulos.
Tenían agarrado de quién será el mayor, quién estará aquí, quién estará allá, y no se dieron cuenta que estaban con el Señor de señores, Rey de reyes, con el Maestro. Los alumnos debemos ser obedientes al Maestro y no el Maestro a los alumnos. ¿Somos nosotros el Maestro o somos nosotros el alumno? Ojalá que seamos los alumnos, porque nos vamos a dar cuenta hoy si realmente nosotros somos discípulos de Jesús. Y si no somos realmente discípulos de Jesús, tú y yo tenemos que hacer más que sacar cosas de nuestro corazón. Tú y yo tenemos que dejar que Dios cambie nuestro corazón, no solamente sacar cosas. Tú y yo necesitamos urgentemente ser discípulos de Jesús. Punto número 1. ¿Qué es lo que hace al maestro? Y nosotros tenemos un dicho como ese. Nosotros sabemos que lo que hace al maestro es la práctica. ¿Sí? Nadie va a llegar a ser maestro si no practica para lo que dice ser maestro. Entonces, el ser humano tenemos muchos maestros a lo largo de nuestra vida. Unos son buenos, otros son malos, pero en fin, de todos estos maestros que tenemos en la vida, nosotros aprendemos algo. Jesús en este pasaje está enseñando un gran principio, y no solamente enseñando, sino que lo está ejemplificando. O sea, que está haciendo ejemplo de. Y estas son dos cosas de las cuales Jesús está haciendo ejemplo. Jesús está haciendo ejemplo de una humildad interior, no de una humildad exterior. Nosotros somos muy buenos para mostrar esa humildad exterior. Es más, algunas personas se han ido a los extremos y no quieren tener posesión alguna, no quieren tener carro, no quieren tener buena casa, no quieren tener nada extravagante, quieren tener lo más simple posible y vivir de la manera más simple posible, porque según ellos esa es humildad. ¿Cuántos de ustedes conocen el carácter de un 100% indígena, de un indio? Tanto los de aquí como los de nuestro país. ¿Qué es lo que más tienen ellos arraigado? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Orgullo. El indígena está dispuesto a morir por su orgullo, sin importar qué tan difícil sea la situación. Aunque él sepa que no lo va a lograr, pero como eso es lo que él se ha propuesto, eso es lo que él va a hacer. Lo vemos una y otra vez y nosotros no estamos muy lejos de ahí. O sea que estas personas se han dispuesto a vivir de la manera más simple posible y dicen que eso es humildad, o sea que no tienen gran cosa y tienen cosas simples. Pero esa humildad no nos lleva a ningún lado. La humildad exterior de nada nos sirve. Lo que está aquí mostrando Jesús es una humildad interior. Y la humildad que nace del corazón no sabe de artificios, o sea que no tiene grandes artesanías, no viene bien decorada y todas esas cosas. Es simple. Simple. Nosotros los unos a los otros cuando nos saludamos, al ver el rostro de la persona, ya sabemos más o menos en qué forma nos está saludando. Sabemos si está gustoso de vernos o sabemos que si simplemente me está estirando la mano porque está delante de mí y no quiere mucho faltar al respeto. Nos damos cuenta de eso porque vemos las expresiones. Pero la humildad que nace del corazón no tiene grandes adornos. Es simple, es sencilla, no tiene artificios. Es una apertura interior que se proyecta en los demás para conocerlos, para ofrecer respeto y confianza. Es mirar con los ojos desnudos sabiendo apreciar las cosas sencillas.
sabiendo apreciar las cosas sencillas. ¿Qué era Jesús? ¿No era de lo más sencillo? ¿No era de lo más simple? He ahí la razón por la cual los fariseos no lo reconocieron o no querían reconocerlo como el Mesías. Hay un pasaje, y no lo anoté y no me acuerdo cuál es, pero los fariseos se estaban preguntando, ¿y quién es este que enseña con tanta autoridad y tiene tanta sabiduría de Dios, pero ni siquiera ha ido a la escuela? O sea que no querían darle el crédito porque no había estudiado con ningún filósofo conocido, no había ido a ninguna escuela, pero tenía el conocimiento de Dios. Enseñaba con autoridad y lo que él decía lo podías llevar y probarlo con la escritura y tenía valor, pero no lo reconocieron porque no había ido a ninguna escuela. Pero cuando te juntabas con Jesús, tú conocías la verdad. Tú sabías dónde estaba Dios y qué Dios quería contigo. La persona que practica la humildad tiene un pleno conocimiento de sí mismo. Jesús se conocía a sí mismo y sabía exactamente quién él era. Y nosotros cuando comenzamos a practicar la humildad del corazón, no la exterior sino la interior, nos vamos dando cuenta en realidad quién somos. Y cuando nos damos cuenta en realidad quién somos, eso es lo que nos permite y nos ayuda a cambiar la manera en que nosotros somos, porque no nos gusta cómo somos. Y si acaso tú dices, pues no soy tan malo, ok, imagínate una persona, que tú te encuentras una persona que sea con tu mismo carácter y que responda como tú respondes, que piense como tú pienses y que actúe como tú actúas. ¿Te gustarías? Y yo creo que todos diríamos que no. Y no estoy hablando mientras estamos en público, porque nosotros en público nos cuidamos. Aunque seamos un poco descuidados, nos cuidamos. Jesús dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Jesús no tenía por qué lavarles los pies a los discípulos. No tenía por qué. ¿Qué le dijo Pedro? No, Señor, tú jamás me lavarás los pies. Si no quieres que te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces lávame todo. O sea que de un extremo al otro. De un extremo al otro. Jesús no tenía por qué hacer absolutamente nada. Jesús tenía todo el derecho de mandar y de mandar. Pero sin embargo, Él no hizo tal cosa. Él vino y dio el ejemplo porque Él sabía exactamente quién Él es. La humildad, llevándola a la práctica, nos va a enseñar tal cosa. Las cosas sencillas son un diario vivir para quienes practicamos la humildad. En Mateo 6:25 nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y esto lo acabamos de estudiar no hace mucho. Que nosotros estamos tan afanados por lo que nos vamos a vestir, por lo que vamos a comer, que descuidamos realmente el yo. Nos enfocamos tanto en esas cosas, no nos damos cuenta en realidad quién somos. Y pensamos que las cosas exteriores nos llevan a ser alguien, porque ¿qué vestiremos? ¿Qué comeremos? Hay muchas personas que te van a decir que la persona que come tacos no es igual a la persona que se come una hamburguesa. ¿Y qué es? Es comida. Comida es comida, llena el vientre y te satisface. Y nosotros hacemos distinción entre el que come hamburguesas y tacos al que come caviar. Y no cualquiera puede comprar el caviar. ¿Sabes por qué no cualquiera puede comprar el caviar? Está muy caro, pero ¿dónde está? Aquí atrás hay un montón. Aquí en el agua hay mucho caviar. Por montones. Y luego nos damos cuenta que es el caviar y están mucho más sabrosos los tacos. ¿Verdad? Bueno,
tenemos que darnos cuenta de quiénes nosotros somos. No es el vestido más que la vida, ni la comida más que el vivir que tú y yo podemos tener en Cristo. Nosotros tenemos que darnos cuenta de quién somos y vivir simple, así como Jesús se dio cuenta o sabía exactamente quién era y vivía simplemente. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es por lógica lo que tú y yo necesitamos estar haciendo. Presentar nuestros cuerpos. ¿De quién son nuestros cuerpos? ¿De Dios? ¿Están seguros? Porque nosotros decimos que este es mi cuerpo, yo hago con él lo que yo quiera. Eso es mentira. Nosotros le hemos entregado nuestra vida a Dios cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. El cuerpo no es nuestro. Y eso es lo que dice el pasaje. Presenta tu cuerpo a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Si no es santo, no es agradable. Mira, te lo voy a leer en otra versión. La Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Entregarle, o sea, nuestro cuerpo como un utensilio para el sacrificio. Un sacrificio para Él. O sea, que sea instrumento en las manos de Dios. Así como nosotros usamos los instrumentos para hacer las obras que hacemos, que nuestros cuerpos sean instrumentos en las manos de Dios, haciendo la obra que Jesús nos mandó hacer. ¿Amén? Uno más. Servir, no ser servido. O sea, el maestro. O sea, ¿qué es lo que hace al maestro? Lo que hace el maestro es la práctica. Y el maestro vino a servir y no a ser servido. Y esto lo miramos en todos los niveles. Por ejemplo, los niños que están en la escuela. ¿Para qué quieren al maestro? Les está sirviendo. El maestro les está sirviendo a los niños para que ellos aprendan. ¿Aprendan qué? Aprendan lo que el maestro les va a enseñar. Ellos tienen libros, ellos tienen cuadernos y ellos pueden leer y escribir. ¿Para qué necesitan un maestro? Simplemente dales el libro. ¿Qué sucederá? No entiende. Va a suceder lo mismo que sucede con nosotros en el cuaderno espiritual. No lo van a hacer. ¿Dónde está tu maestro? Yo no tengo ningún maestro para que me diga y me enseñe a hacer el cuaderno espiritual. ¿Dónde está Jesús? ¿No vive acá? El maestro lo traes contigo todo el tiempo. Tú puedes hablar con el maestro donde quiera que sea y a la hora que sea. Él te puede enseñar a la hora que sea y donde sea. Tú puedes estar en la cárcel, tú puedes estar en la montaña, tú puedes estar en medio de la ciudad y el maestro ahí está contigo para enseñarte lo que tú necesitas ser enseñado. El maestro vino a servir y no a ser servido. ¿Qué es lo que andaban buscando estos discípulos? ¿Servir o ser servidos? Aquí en este pasaje. Ellos andaban buscando ser servidos. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta servir. Lo miramos como muy bajo. Cuando nosotros decimos, es que yo soy un siervo, estamos pensando que vamos a lavar los pies de todos los demás. Nos gusta servir, pero por paga. Bueno, y algunos ni eso. Hay algunos que no sabemos hacer absolutamente nada y queremos la paga del maestro. Y tal vez lo vamos a hacer bien. Mateo
Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No solamente vino a servir, sino que vino a dar su vida en rescate por ti y por mí. Juan 13:16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Y aquí está el asunto este. Porque pasajes como este a veces no lo entendemos. Y decimos, ok, Jesús está diciendo que yo soy igual que Él. Y Él es igual que yo. Y eso es lo que, si lo miramos así literalmente, eso es lo que dice. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Pero vamos otra vez al ejemplo del maestro. El maestro está ahí para servir a los niños. Tiene una función que desarrollar. ¿Quién lo mandó? No. Quien mandó al maestro a enseñar a los niños es el distrito. ¿Sí? El distrito tiene la responsabilidad sobre el maestro. Si el maestro lo enseña bien, la responsabilidad cae sobre el distrito. Y el distrito es pagado ¿por quién? Por nosotros, el pueblo. Es pagado por el gobierno y el gobierno es responsable por el distrito. ¿Y el gobierno es pagado por quién? Por nosotros. Y nosotros, el gobierno tiene responsabilidad para con nosotros, para que nuestros hijos sean enseñados bien. Y ahí es donde dice, el siervo no es mayor que su señor, porque el maestro sirve a los niños, pero el distrito sirve al maestro, el gobierno sirve al maestro, y el gobierno nos sirve a nosotros, el pueblo. ¿Por qué hay un completo caos por donde quiera? Porque nadie somos responsables de nuestras responsabilidades. Nosotros como el pueblo hemos dejado que el gobierno haga como mejor le parece. El gobierno quiere dictar al distrito qué es lo que tiene que hacer. Y por consiguiente el distrito le dice al maestro, tú vas a enseñar esto, esto, esto y esto. Y los niños, ¿qué están haciendo? Un caos en casa. Porque papá y mamá dicen, el maestro tiene toda la responsabilidad de enseñar a mis hijos. Si mis hijos no aprenden, es porque el maestro no les enseña. No. El maestro es una ayuda para papá y mamá, para que los niños aprendan. El maestro no está allí para enseñarles todo. El maestro está allí para ayudar a papá y mamá que ellos aprendan. Y nadie somos responsables de nada. ¿Dónde está la humildad? Ha sido tirada por la ventana hace un montón de tiempo. Y todos queremos mandar, todos queremos ser el maestro. Pero nadie estamos dispuestos a ser responsables por estas cosas. La práctica es lo que hace al maestro. En Mateo 5:17, Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. La ley. Jesús es el maestro con M mayúscula porque Él cumplió la ley, lo que nosotros no podemos. Él cumplió la ley. Y había mucha controversia en tiempos de Jesús con los fariseos y saduceos y los escribas, porque Jesús supuestamente estaba violando la ley. Él sanó a personas en día de reposo. Jesús y sus discípulos recogieron espigas, o sea, comida, en día de reposo. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Ellos estaban atendiendo las necesidades del pueblo. ¿Y tú y yo? ¿Qué es lo que debemos estar haciendo? Atendiendo las necesidades del pueblo. Bueno, entonces vayamos y démosles de comer a todo mundo. ¿Las necesidades carnales o las necesidades espirituales? Espirituales. Y si se puede también las carnales, o sea, monetarias y cosas así.
pero no, muchos de nosotros nos vamos a suplir las necesidades carnales y creemos que estamos cumpliendo la ley. Cristo fue puesto bajo la ley. Y eso quiere decir que Cristo vino al mundo bajo la ley y que tuvo que estar sujeto a la ley. Entonces, porque estaba sujeto a la ley, Él se veía obligado por mandato del Padre a hacer todas las cosas que la ley decía. Sé obediente a tus padres. ¿Sí? Tienes que trabajar para comer. O sea, la ley. Tienes que hacer todas estas cosas que están bajo la ley. Tienes que presentar cierto sacrificio. Tienes que hacer ciertas cosas que la ley dice. Especialmente hablando de ellos, hablando de la ley de Moisés. Vivió en perfecta obediencia a la ley. O sea, como él dice, todas las T's fueron cruzadas y todas las I's tenían su puntito. Porque él cumplió con la ley. La práctica hace al maestro. Y es ahí la razón por la cual los fariseos, cuando eran enfrentados ante Jesús, se quedaban sin palabras y no tenían nada que decir. Porque de acuerdo a lo que discutían y de acuerdo a la ley, todo era hecho como se debía hacer. Y nosotros podemos tener la misma victoria hoy en día. Si cuidamos de hacer las cosas como Dios manda, en los argumentos que tengamos, cuando tengamos confrontaciones y decimos lo que tenemos que decir y somos guiados por el Espíritu Santo, lo único que van a hacer es insultarnos, decirnos de cosas, golpearnos, corrernos. ¿Por qué? Porque no se puede hacer ninguna otra cosa. La verdad es la verdad. Es como cuando has ido ante el juez. ¿Te pasaste la luz roja? Es que yo iba un poco fuerte y no tuve tiempo de frenar. Yo no te pregunté si iba recio. Yo te pregunté que si te pasaste la luz roja. ¿Sí o no? Es que no tuve tiempo el de enfrente. No. ¿Te pasaste la luz roja? ¿Sí o no? Pues sí, ok. ¿Qué dice la ley? Que si tú te pasas la luz roja, que son $150. Eso es lo que dice la ley. Y no podemos, ¿qué hacemos? ¿Le decimos de cosas al juez? ¿Lo queremos bajar de la banca a golpes? No, nos quedamos callados. Porque no se puede hacer nada más. ¿Podemos bajarlo de la banca a golpes? ¿O podemos insultarlo si queremos? Nos va peor. Y es lo mismo. Nosotros tenemos que acordarnos que Jesús es quien nos defiende. Jesús es quien está con nosotros. Jesús fue un ministro de la ley para los judíos. ¿Se acuerdan ustedes cuántas leyes les he dicho que los judíos tenían para cumplir? Como unas 600 y algo. Que ellos se cuidaban de cumplir todas esas leyes que ellos tenían. Jesús fue un ministro de la ley para los judíos. Porque Él cumplió toda la ley. Jesús purificó la ley. Jesús purificó la ley de las sofismas rabínicas, y esto quiere decir de las malas interpretaciones de los rabinos. ¿Sí? Que ellos buscaban los primeros lugares. Ellos querían ser mencionados entre las fiestas y todas estas cosas. Ellos querían ser vistos, aun cuando ayunaban. Tenían la cara larga y, es que ando ayunando. Ya sabemos qué es lo que nos dice Dios con todas esas cosas. Y es lo que Jesús vino a hacer. Bueno, ¿qué les dijo Jesús a los judíos en Juan 8:44? Los judíos estaban diciendo, nosotros somos hijos de Abraham, hijos de la promesa. ¿Y qué les contestó Jesús? Vosotros sois hijos del diablo, porque las órdenes del diablo son las que ustedes quieren llevar a cabo. Están viendo que la aplicación está mal y como quiera dicen que son hijos de Abraham. Jesús vino a quitar esas cosas, vino a purificar la ley. Jesús exigió su cumplimiento a quienes profesaban obedecerla. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Nicodemo llega con Jesús, maestro, sabemos que tú vienes de Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Hey, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. No le dijo así, pero eso es lo que le dio a entender.
O sea que si tú dices que eres hijo de Dios, tú necesitas cumplir la ley que se te ha sido dada. Jesús exigió que la ley se cumpliera para quienes, y hay muchos otros pasajes que podemos poner como ejemplo aquí. Jesús confirmó las promesas hechas a los padres, y lo podemos ver en el versículo de Romanos capítulo 15, versículo 8, si quieren haré ahí para que lo marquen. Romanos capítulo 15, versículo 8. Romanos 15, 8 dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Cuáles promesas? Lo vas a encontrar en Romanos 9:4. Las promesas hechas a los padres en la ley de Moisés allá en el Antiguo Testamento. Y en el capítulo 9, versículo 4, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. O sea que, ¿quiénes eran los israelitas? El pueblo escogido de Dios. Y el pueblo escogido de Dios nos da a entender la palabra de Dios, que Israel, o sea, el pueblo escogido de Dios, tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Y lo podemos ver por todo el Antiguo Testamento. O sea que los llevaba en cautiverio, los dejaba caer en cautiverio y de repente volvían y se volvían a hacer grandes. Todo lo que conquistaron en el Antiguo Testamento con Moisés, con Josué, con David. ¿Por qué? ¿Sería porque Israel era un pueblo muy poderoso? No, Israel hoy en día no es grande. Es la nación más pequeña que existe sobre la faz de la tierra. Y sin embargo, es poderoso. Tiene poder. ¿A qué crees que se debe que tiene poder? A Dios. A Dios es que se debe que tiene poder. Y tienen que aferrarse a Dios para poder seguir resistiendo los ataques que a diario les llegan. Jesús vino a traer todas estas cosas. Vino a recordarles a los padres de las promesas de la salvación, las promesas de la santidad, las promesas de todas estas cosas que nosotros hoy en día tenemos. Si nosotros decimos que tenemos la salvación y actuamos de acuerdo a ello, ¿cuál es nuestro destino final? ¿No saben, va? El cielo. Gloria. Si nosotros vivimos en santidad, ¿quién se agrada? Dios. Si nosotros nos encontramos justificados ante los ojos de Dios, ¿quién puede contra nosotros? Ni el diablo. Esas son promesas de Dios que Él ha hecho para su iglesia, para su pueblo. Y Jesús aún nos sigue recordando estas cosas. La práctica es lo que hace al maestro. Punto número 2. Los cristianos llamamos a Jesús maestro. Los cristianos llamamos a Jesús maestro. Y tenemos que tener cuidado cuando hacemos eso. Porque un mensaje es que estamos dando a entender. Mientras caminamos en la vida cristiana, el entendimiento se nos va ampliando y nos damos cuenta de muchas cosas. En nuestro criterio, nos vamos formando una expectativa de lo que la vida cristiana en realidad es. Desafortunadamente, habemos algunos que tomamos ventaja de la situación y en nuestro egoísmo vivimos tal vida a nuestra manera, desviándonos nosotros mismos y desviando a otros. Hoy en día hay un montón de religiones, muchas religiones. Y si tú miras con detalle todas estas diferentes religiones, todas son diferentes. Todas tienen diferentes cosas que practicar. Muchas son bien parecidas, pero tienen algo de diferencia. ¿Sí? ¿A
cuántos dioses alaban todas estas religiones? Supuestamente. A uno. Es por ejemplo, los bautistas, los católicos, los pentecostales, los adventistas, los presbiterianos. Y vamos a quedarnos con esos. ¿Cómo se llama el Dios de estas 5 religiones? Jehová. Jehová. Es el mismo. Entonces, ¿por qué tenemos tantas diferencias si es el mismo Dios? ¿Por qué no podemos ponernos nosotros de acuerdo en decir, ok, yo estoy mal y tú estás bien? Vamos a hacer las cosas como tú dices. ¿Dónde está la humildad? ¿No seguimos al mismo maestro? ¿No llamamos a Jesús nuestro maestro? Y es más, mira, vamos a llevarlo un poquito más a casa. Si nosotros, estos poquitos que estamos aquí, nos juntamos y nos ponemos a ver los diferentes puntos de vista en cuanto a la doctrina, la cual supuestamente practicamos, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a decir, a mí no me gusta eso. Yo pienso que eso no debe de estar ahí. Y ese asunto se puede hacer un pleito de tal manera que de este pequeño grupo se puede hacer otro. Y salirnos con mi propia religión. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está Jesús como el maestro? ¿Seguimos al mismo maestro? Y si estamos discutiendo por esas cosas, ¿es Jesús nuestro maestro? Yo lo dudo. Nosotros tenemos que aprender a quitar el yo de en medio. Es cierto que el entendimiento se nos va ampliando, pero es un entendimiento que debemos tener en nuestro corazón y no permitir que ese entendimiento sea un entendimiento solamente exterior. ¿Sí? Esta semana pregunté, ¿qué es lo que hace al maestro? Y un individuo me contestó, saber la verdad. Suena bien, ¿va? ¿Sabes qué? El diablo también sabe la verdad. Y la sabe mejor que tú y que yo. El diablo sabe que le queda poco tiempo y por eso quiere arrastrarte lo más pronto posible al fango. Nosotros pensamos que tenemos mucho tiempo. Pensamos que mañana vamos a despertar vivitos y coleando y ir a hacer nuestras cosas diarias. Es más, estamos completamente confiando que mañana nos vamos a levantar. ¿Qué vas a hacer mañana? Y ya, ahorita tú me vas a decir, no sé, pero si no te hubiera dicho eso, tú me hubieras dicho, voy a ir a trabajar, me voy a levantar tarde, tengo que ir a comprar la comida, voy a llevar a los niños a la escuela. Tú estás diciendo que vas a hacer todas esas cosas. ¿Quién dice? Exacto, yo digo. Pero no estamos conscientes de lo que dice Dios. Y Él es el maestro. Él es nuestro maestro. Nosotros decimos que Él es el maestro. Mientras nuestro conocimiento se va ampliando, tenemos que asegurarnos que ese conocimiento fluya desde nuestro corazón y no dejar que la altivez, el orgullo y el egoísmo atrape ese conocimiento. El conocimiento no es para hacerme a mí ver grande. El conocimiento no es para que tú brilles. El conocimiento, al igual que, así como el maestro, es para enseñar a otros a triunfar. Y mientras enseñamos a otros a triunfar, estamos sirviendo. Y si nos ponemos tristes porque dicha persona triunfó bajo mi enseñanza, ¿sabes qué? No los estabas haciendo con el corazón correcto. Nosotros debemos estar alegres cuando uno de ustedes dice, ¿sabes qué? Yo voy a abrir mi casa para hacer un centro de acción. ¿Sabes qué? Dios me está llamando a irme, no sé, a Huntsville, a Alaska, qué sé yo, a Goodrich. Abrir un centro de acción. Debemos estar alegres, no diciendo, oh man,
ese hermano tiene una mujer que cocina rico, ya no va a traer comida a la casa. Los cristianos llamamos a Jesús maestro. Si Jesús es el maestro, hemos de ejecutar sus enseñanzas. Si Jesús es mi maestro, yo debo ejecutar sus enseñanzas. Si Jesús es tu maestro, tú debes ejecutar sus enseñanzas. Y vamos a ver aquí 2, 3 enseñanzas de él. ¿Qué es lo primero que él comenzó a decir cuando llegó al escenario en su ministerio terrenal? ¿Cómo? Mateo capítulo 4, versículo 17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue lo primerito que llegó diciendo. Regresó del desierto después de que venció la tentación con el diablo y llegó de regreso al pueblo entre la multitud y llegó diciendo estas palabras: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué enseñanza es esa? ¿Sabes cómo se llama? Evangelio. Se llama evangelio. Y tú y yo, como discípulos del maestro, como seguidores del maestro, como alumnos del maestro, las cosas que el maestro nos enseña, esas son las cosas que tú y yo debemos enseñar y llevar a cabo en nuestra vida. ¿Queremos ser maestros? Hay que practicar. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si tú llegas, por ejemplo, mañana a tu trabajo, y tú entras ahí donde trabajas y les dices: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué te van a decir? ¿Está loco? ¿Ok? ¿Y qué vas a contestar? Arrepiéntete. Algunos te pueden preguntar: ¿y qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Y qué vas a decir tú? No, yo lo leí en un libro. No. ¿Qué es lo que te ha enseñado el maestro? Llevamos años siendo instruidos por el maestro. Nosotros, de nuestro corazón es que tiene que fluir. Y si no fluye de nuestro corazón, es porque no está en nuestro corazón. Está en lo exterior. Quiero ser alguien. Quiero que me miren bien. Quiero que digan: este cuate se aventó con la predicación, se aventó con el mensaje. No. Tiene que ser desde nuestro interior. Acuérdate, humildad. La práctica hace al maestro. Y si nosotros decimos que Jesús es nuestro maestro, nosotros tenemos que practicar. En este asunto de la práctica, si somos seguidores del maestro, si decimos que Jesús es nuestro maestro, tenemos que aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Cuando tú y yo llevamos las cargas los unos de los otros, ¿qué ley estamos cumpliendo? La ley de Cristo, que la encontramos allá en el capítulo 6 de Gálatas, el versículo 2. Sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Pues no que cada quien va a llevar su propia carga. No que la salvación es individual. No se te olvide que somos un solo cuerpo. Si tú estás manco, yo estoy manco contigo. Si tú puedes correr, yo puedo correr contigo. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Estoy queriendo decir que tú tienes que entender que ser santo es una de las prioridades para ti. Que vivir en justicia es una de las prioridades para ti. Y para mí también. Para los dos poder correr. Para los dos poder predicar. Para los dos poder enseñar las cosas que el maestro nos ha dejado para enseñar. Sobre esta nota, la obra del Espíritu es la vida del creyente. Lo capacita para llevar una vida de justicia que se considera como el cumplimiento de la ley moral de Dios. Ahí es donde dice: ayuda a tu hermano y mi hermano me ayuda a mí, y así cumplimos la ley de Cristo. No es solamente una ayudar, tenemos que acordarnos
de lo espiritual, en la justicia y en la santidad. Dice Jesús en cuanto a la enseñanza: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que yo he de decir y de lo que yo he de hablar. ¿Cuántos predicadores hoy en este día estamos enseñando cosas que el Espíritu no ha dicho absolutamente nada? Hay un sinnúmero de predicadores que llegan solamente el día domingo, no tienen ninguna nota, no tienen ninguna preparación, abren su Biblia y están confiando, dicen ellos, que el Espíritu Santo me va a dar que hablarte, que enseñarte. Imagínate los maestros de tus hijos que no hubieran ido al colegio, que no hubieran recibido un título, que no tuvieran nada de eso. ¿Qué les iban a enseñar a tus hijos? Si nosotros como padres a veces batallamos y tenemos un interés en ellos. Ahora imagínate la persona que simplemente está allí y que no tiene ningún interés en la bola de huercos marcados que tiene frente de él o de ella. No les va a enseñar nada. En nuestra necesidad, al maestro hemos de acudir. ¿Qué necesitamos? Podemos decir que no necesitamos nada, pero nosotros necesitamos muchas cosas. No materiales, necesariamente. Mira, nosotros tenemos necesidad de la palabra de Dios diariamente. Todos los días tenemos necesidad de la palabra de Dios. En Juan 6:63, quiero que vayas allí y que lo marques. Juan 6:63. ¿Ya están ahí? Juan 6:63 dice lo siguiente: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No me digas que no necesitas la palabra de Dios diaria. Si tú no necesitas la palabra, si tú dices que no necesitas la palabra de Dios diaria, tú estás muerto. ¿Y sabes qué es estar muerto? Estar muerto es no tener el Espíritu Santo de Dios. Y no tener el Espíritu Santo de Dios es no tener la salvación. Si tú y yo decimos tener una relación con Cristo, o sea que llamamos a Jesucristo el Maestro, tú y yo necesitamos la palabra de Dios diariamente. Es una necesidad. No vamos a acudir a ningún otro libro. No vamos a acudir a ningún otro sermón. No vamos a acudir a ningún otro lado. ¿Dónde encontramos la palabra de Dios? Aquí. Tú tienes un libro en tu casa. Es más, a lo mejor tienes 3 o 4 Biblias en tu casa. La cosa es que la tienes que abrir. Tienes que buscar. Tienes que leer. Tienes que estudiar. Tienes que meditar. Es una necesidad. Cuando somos confrontados por la tentación, ¿a quién acudimos? ¿Al Santo Niño de Atocha? ¿Ah? ¿A San Juditas para que nos ayude? No, nosotros tenemos que acudir a Jesús. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando tú y yo vamos a Jesús, cuando tenemos la tentación o cuando la tentación nos ataca, vamos a encontrar la salida. Vamos a encontrar todo lo que es apropiado para hacer
para resistir, o sea, hacer frente a dicha tentación o sacarle la vuelta. Pero tenemos que acudir a Jesús. ¿Cuántos somos tentados? Todos los días menos el domingo. Es mi día de descanso. Sí, tú. Todo el tiempo nosotros somos tentados, todos los días y a cada rato. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Si tú y yo seguimos al Maestro y decimos que Jesús es nuestro Maestro, tú y yo necesitamos aprender a someternos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Sí? Allá en Hebreos está un versículo que dice: someteos a vuestro pastor, porque él vela por vosotros. ¿Cuántos nos sometemos a nuestro pastor? O más bien, yo creo que es más fácil contar. ¿Cuántos no nos sometemos a nuestro pastor? Habemos muchos que no nos sometemos a nuestro pastor. Y estoy hablando del pastor terrenal. Así como habemos muchos estudiantes que no nos sometemos al maestro en la escuela. O habemos muchos trabajadores que no nos sometemos a nuestro supervisor en el trabajo. Y tal vez estás diciendo: no, pues yo hago lo que él dice. Cuando él está ahí, ¿qué tal cuando no está? Someterse quiere decir que tú te vas a someter a tu supervisor cuando él esté o cuando no esté. Tú y yo nos debemos someter los unos a los otros, nos tengamos frente al uno al otro o no. Hay una estructura que seguir. Imagínate si no tuviéramos estructura como iglesia. Tuviéramos como el cuerpo sin esqueleto. Ahí nomás un bulto de cuero y un poquito de grasa por aquí y por allá. Pero nosotros tenemos que aprender a someternos en el temor del Señor. Nos dice Efesios capítulo 5, versículo 21. Los unos a los otros. No en mi temor, no en tu temor, sino en el temor del Señor. Y temor no está hablando de miedo. Está hablando que así como tú te sometes a Jesucristo en reverencia y respeto, así nos debemos someter los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro Maestro. Decimos que Él es nuestro Maestro. Punto número 3. Al Maestro hemos de seguir. Si Jesús es nuestro Maestro, es lógico que lo tenemos que seguir. Mira. Si Dios te llama a predicar, supongamos que de aquí algún varón, Dios lo llama a predicar, y luego tú vienes y me dices: ¿sabes qué? Dios me está llamando a predicar. ¿Qué crees que te voy a decir yo? No es cierto. ¿Será que se va con otra persona con esas cosas? ¿Sabes qué va a hacer yo? Yo voy a decir: gloria a Dios. Te espero mañana en mi casa porque vamos a comenzar a estudiar. Y te voy a enseñar cómo preparar un mensaje. Te voy a enseñar cómo estudio yo para preparar un mensaje y qué apuntes hago y qué anoto y esto y lo otro. Entonces, ¿cómo quién vas a predicar tú cuando te toque predicar? Exacto, porque yo te estoy enseñando. Como el pastor que te está enseñando, vas a tener más o menos ese mismo estilo, a tu estilo, pero vas a tener ese estilo de predicar porque ese es el maestro que te está enseñando. ¿Y a quién va a reflejar ese predicador cuando esté aquí predicando? Claro que va a ser la enseñanza de Jesús, pero va a estar reflejando a la persona que le enseñó y tú vas a decir: hace las cosas como el otro pastor. ¿A quién seguimos? Ahí el problema. Ahí el problema. Si nosotros decimos que Jesús es nuestro maestro, entonces nos hemos convertido en discípulos de Jesús.
Pero si decimos que somos discípulos de Jesús y seguimos haciendo las cosas como el pastor, tenemos un grave problema. Nosotros necesitamos estar haciendo las cosas como Jesús. Es cierto que va a haber, si yo te enseño a hacer las cosas, va a haber muchas cosas que tú vas a reflejar de mí, en cómo decir ciertas expresiones, en cómo hacer ciertas cosas en cuanto al mensaje. Pero si tú no estás enseñando a Jesús, no eres su discípulo. Si tú no estás viviendo a Jesús, tú no eres su discípulo. Y el punto aquí es que si yo digo que Él es mi maestro, yo debo ser su discípulo. Yo debo venir a ti y decirte, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vente, cumplamos la ley de Cristo, sometámonos los unos a los otros para poder hacer frente a todo este asunto del pecado. ¿Sí? Los apóstoles en la iglesia primitiva revolucionaron el mundo entero siguiendo las enseñanzas que Jesús les dejó. Jesús ya no estaba con ellos. Lo único que ellos tenían era lo que Jesús les había enseñado. ¿Sí? Y eso es lo que ahora estaban enseñando. Y tú lees algunas de esas cosas y tú dices, yo quisiera ser así. Tú puedes ser así. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aplicar. Tú tienes que estar convencido que eres discípulo de Jesús y vivir como Él te pide que vivas. Y si no vives y si no quieres vivir de esa manera como Jesús te dice que vivas, no eres su discípulo. No hay de otra. Ellos tomaron el toro por los cuernos, como quien dice, y estuvieron dispuestos a perder la vida por llevar a cabo la misión encomendada. Vivieron el significado de un verdadero discípulo de Jesús. ¿Cuántas personas aceptaron a Jesús ahí en el capítulo 2 del libro de Hechos, en el primer mensaje de Pedro en el Sanedrín? Unas 3,000 personas. Bien, yo quisiera que 3 aceptaran aquí. El 1%. Quienes siguen al maestro son discípulos. Esto quiere decir que a quien reflejamos en toda nuestra manera de vivir es a Cristo. Nosotros debemos vivir para Dios. O sea, el vivir para Dios, para nosotros es nuestra prioridad. Eso es lugar número 1. Es una de las primeras cosas que debe estar en nuestra mente todo el tiempo. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy primeramente voy a vivir para Dios. Viviendo para Dios es que voy a ir a trabajar. Viviendo para Dios es que voy a ir a la escuela. Viviendo para Dios es que voy a hacer de comer. Viviendo para Dios es que voy a limpiar la casa del logro que tengo ahí. Viviendo para Dios es que vamos a hacer todas estas cosas. Hemos de caminar en santidad y justicia. ¿Por qué? El maestro caminó en santidad y justicia y nosotros somos discípulos de Él, que debemos de reflejar quién Él es. O sea que debemos de caminar en santidad y justicia. Las buenas nuevas de salvación es lo que ha de estar escrito en nuestros corazones, en los marcos de las puertas, en las paredes de nuestra casa, en todos lados, para que no se nos olvide qué es lo que debemos hacer. Las buenas nuevas de salvación es lo que tú y yo debemos predicar a diestra y siniestra, en todo tiempo y en todo lugar. ¿Amén? Y para terminar, ya para concluir, un buen maestro se forma y practica tales ideas. ¿Sí? Y quiero que escuches esas cosas. Estas cosas son seculares. Estas cosas que te voy a decir a continuación las encontré en un foro secular de maestros del distrito. ¿Sí? Pero dice lo siguiente. El maestro de veras, el maestro real, se forma metas altas para sus estudiantes. ¿Por qué?
quiere que triunfen, quiere que sean algo en la vida. ¿Cuál es la meta que Jesús te puso a ti y nos puso a nosotros? ¿Cuál es la meta? Es llegar a Él. Y podemos decir, bueno, ¿por qué Dios no nos llevó con Él cuando nos salvó? Nos dejó aquí en un mundo pecador donde tenemos un montón de tentaciones y donde a veces ni siquiera sentimos que Dios está aquí. Jesús nos puso una meta alta, pero no una meta que no se puede alcanzar. ¿Sí? Esa meta se puede alcanzar porque Él nos dio todos los recursos para hacerlo. Nos dio su Espíritu Santo, nos dio su palabra, nos da sabiduría, donde nosotros podemos ir creciendo. Todo depende de nosotros. El Maestro de verdad nos da objetivos claros y bien escritos. Objetivos claros y bien escritos. ¿Qué objetivo la iglesia tiene para vivir sobre la faz de la tierra? Sed santos porque yo soy santos. Y el objetivo es ir a las naciones y hacer discípulos. El objetivo es bien claro y todas las instrucciones están bien claras, escritas aquí en este libro, el cual tú tienes en tus manos. El maestro de verdad está preparado y organizado. ¿Sí? Mi hermano es maestro, mi hermana fue maestra un tiempo y ahora es consejera. Mi cuñada es maestra y cuando se llegue el tiempo de que los estudiantes van a comenzar las clases, ¿sabes cuándo es cuando llegan ellos al salón de clase? Nosotros, yo pienso que tú pensabas como yo pienso. Ellos llegan el mero día que las clases van a empezar, porque es cuando ya van a tener estudiantes. Ellos llegan un mes antes o 2 semanas antes. ¿Para qué? Para preparar todo lo que ellos van a necesitar para enseñar a los alumnos que se les van a dar. Jesús estaba preparado y organizado. Claro que sí. Hoy en día lo sigue estando. ¿Dónde está? A la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo a la diestra del Padre? Él está intercediendo por ti y por mí y está esperando el día que tú y yo lleguemos allá. ¿Qué fue a hacer allá? A preparar un lugar para ti y para mí. Está preparando y organizando. No me digas que tú no te tienes que preparar y organizar. Les voy a dar cualquier cosa, estos individuos ni siquiera saben. No podemos pensar así. Tenemos que estar organizados y preparados. Un verdadero maestro motiva y enseña diferentes perspectivas. Un verdadero maestro motiva y enseña diferentes perspectivas. ¿Cómo podemos nosotros seguir a Jesús? Solamente hay una forma de seguir a Jesús. En santidad y justicia. Si tú y yo no tenemos santidad y justicia, no podemos seguir a Jesús. No podemos ser sus discípulos. Viviendo en santidad y justicia tenemos muchas otras opciones que tú y yo podemos hacer. Enseñar como objetivo para que otras personas sigan a Jesús. Un verdadero maestro forma relaciones fuertes. Y aquí me acordé de los muchos maestros de los cuales han hecho películas y que han agarrado un grupo de jóvenes que tal vez están súper perdidos o en un distrito que realmente no sirve y agarran esos pocos estudiantes y van y logran grandes cosas con ellos. Hacen una relación fuerte. Hacen que las cosas simples valgan la pena en lo más grande y lleguen a ser grandes. ¿Qué hizo Jesús? Jesús llegó a un escenario pobre. Jesús, su primer sueño fue en un pesebre, con los animales, de lo más simple posible. ¿Y qué vino a hacer con tu vida y con la mía?
nos vino a dar un sueño para soñar en grande. ¿Soñar qué? Soñar estar con el Padre por toda la eternidad y que ese sueño se hiciera realidad. Lo que tú y yo vivimos es una realidad en Cristo Jesús. Pero yo tengo que decidir eso. Tú tienes que decidir eso. Si tú no decides vivir esa realidad, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Estás viviendo religión. Y a Dios no le agrada la religión. A Dios le agrada la relación. Y la relación que Él hace con nosotros es fuerte. En la teología de Dios nosotros encontramos que la sangre de Cristo nos une más fuerte que la sangre carnal. Debido a la relación que tenemos con Él. El verdadero maestro es un experto en su materia. Mi pobre hermano no tiene la salvación. Pero ¿sabes en qué tiene su doctorado? En matemáticas. Y tú le das un problema de matemáticas, en lo cual tú necesitas una calculadora para hacerlo, y ahí se está quebrando la cabeza, y hace para acá, y hace para allá, y piensa así, y piensa del otro modo. ¿Y sabes con qué sale? Con la respuesta correcta, porque es un experto en su materia. ¿En qué era experto Jesús? En la salvación, en salvar almas. Él vino a buscar y rescatar lo que se había perdido y logró su objetivo porque esa es su especialidad, salvar las almas. ¿Qué nos ha mandado Él hacer a ti y a mí? Salvar almas. He ahí la necesidad de levantar las enseñanzas de Jesús y hacerlas nuestras, guardarlas en nuestro corazón, no en lo exterior, en nuestro corazón, y dejar que de ahí fluyan, lo cual nos va a hacer expertos en nuestra materia, discípulos del Maestro, y seguirlo a Él. Un verdadero maestro se comunica frecuentemente con los padres. ¿Cuántas llamadas de los maestros de tus hijos tú has recibido en cuanto a tus hijos? ¿Sabes? Yo creo que me estaba acordando, y las únicas veces que me hablaron a mí cuando mis niños estaban en la escuela, ¿sabes cuándo era? Cuando estaban en problemas. Cuando habían hecho algo que ellos no deberían hacer, cuando se habían peleado o habían faltado a una clase. ¿Cuántas veces te han hablado los maestros de tus hijos? A ti. ¿Únicamente cuando se portan mal? ¿Únicamente cuando quiebran un vidrio? ¿Cuántas veces se comunicaba Jesús con el Padre en cuanto a sus discípulos? Diario y a cada rato. Jesús se comunicaba con el Padre. ¿Cuántas veces se está comunicando Jesús con el Padre ahora por su pueblo? Continuamente. O sea, ¿qué nos da a entender eso? Eso nos da a entender que nosotros necesitamos comunicarnos con Él, que nosotros necesitamos comunicarnos los unos con los otros, que necesitamos hacer las cosas a un lado que nos estorban: el orgullo, el egoísmo, las malas costumbres y todas esas cosas que estorban nuestra comunicación los unos con los otros, y especialmente con el Padre. ¿Por qué? Porque somos verdaderos discípulos del Maestro. Pongámonos de pie. Y tal vez Dios te ha hablado hoy y te está pidiendo hacer algo
que tú necesitas hacer? Yo no sé. Todos tenemos diferentes necesidades, diferentes cosas que necesitamos traer a los pies de Jesús. Y solamente tú sabes qué es lo que necesitas echar fuera de tu corazón. O tal vez te diste cuenta que en realidad no eres un discípulo de Jesús. Y si no somos discípulos de Jesús, ¿cuál es nuestro destino final? Infierno. Y la razón por la que estamos aquí hoy es para alimentarnos y asegurarnos que no vamos a ir a ese lugar y que nuestro destino final es el cielo. Durante la semana nosotros tenemos muchos ataques del enemigo que a veces puede distorsionar la manera en que nosotros pensamos en cuanto a Dios. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias por el mensaje que nos has dado, mi Señor, y que tu palabra sea santificada en nuestros corazones, que fermente y que podamos prestar atención, mi Señor, a lo que tú has dicho. Si hay alguien entre nosotros y cualquier cosa que sea, mi Señor, que necesitemos entregar, que hoy sea el día, que salgamos de aquí dichosos, gustosos, con un corazón más liviano, porque estamos sacando las cosas que ahí estorban, mi Señor. Y ayúdanos a comunicarnos mejor los unos con los otros, a someternos en tu temor los unos con los otros, que es lo que te agrada a ti. Es la verdadera adoración que al Padre podemos dar, mi Señor. Llévanos con bien a casa, mi Señor, y ayúdanos a disfrutar del compañerismo. Bendice los alimentos y bendice todo lo que resta en este servicio. Y mi Dios, que no se nos olvide comunicar tu palabra mientras estamos en nuestros trabajos y haciendo las cosas diarias que regularmente hacemos. En Cristo Jesús.